el último día antes de los 300 de Milei, vamos a tener que hacer un cumpleaños a Milei, día 299, el tironeo universitario y los 2/3 para este viernes 4 de octubre. La oposición se esfuerza en juntar los 2/3 necesarios para bloquear el veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario, pero sobre todo para que el oficialismo no olvide lo que representa ese número peligroso. Por eso empezamos esta columna de hoy con esta canción de Enriqueta Ulloa, 2/3, casualmente como título. El juego del tironeo, decíamos en el título de esta columna, consiste en dos grupos de personas que tiran de una soga, uno para cada lado. Es una prueba de fuerza, cada grupo hace fuerza en sentido opuesto al otro, los chicos lo conocen muy bien, y la política también, simplificado de esta forma, tiene una relación de fuerzas. Hay una línea entre ambos grupos y quien logre con su fuerza hacer atravesar al otro grupo a su lado de la línea, gana. Para quienes nos están viendo por televisión, además estamos mostrando imágenes de este juego que fueron tomadas de la exitosa serie coreana El juego del calamar. La política tiene algo de este juego, solo que la cantidad de los jugadores de uno y otro lado que hacen que haya grupos que tengan más fuerza que otros varía según cuántas personas se convenzan con el discurso y la gestión con la política que se tenga. Es decir, las personas son simbólicas y no físicas, como en esto que mostramos, para quienes nos ven por televisión, del juego del calamar. ¿Podrá el gobierno, con esta especie de cinchada universitaria, este tironeo, ganar? ¿Qué consecuencias tendría lo que parece más probable, la derrota en este terreno? Es decir, si la oposición consigue los jugadores necesarios para ganarle este tironeo al gobierno. ¿Tendrá la cohesión interna para mantener los equipos unidos y llegar a los 2/3? Lo que no sucedió la vez anterior con la movilidad jubilatoria, y empezar a pensar en ganar la madre de todos los tironeos, es decir, los 2/3 que hacen falta para un juicio político. ¿Y cómo ve la sociedad la discusión actual sobre el financiamiento universitario? Hubo carteles en relación a la oportunidad de los hijos de los trabajadores de ir a la universidad y de consignas que reflejaban la universidad como el símbolo máximo del ascenso social, valores de la clase media. ¿Significa la universidad pública una de las últimas trincheras que le quedan a la clase media? Con las políticas económicas de Milei, ¿vamos a un país sin clase media o con una clase media adelgazada, como en la mayoría de nuestros vecinos? Por otra parte, si se confirma la derrota parlamentaria de Milei, la oposición le habrá asestado 2 golpes en 2 semanas, una derrota en la calle y otra derrota en el Congreso, como sugirió hoy Claudio Jacquelin en su columna del diario La Nación. El presidente Javier Milei, cuando estaba en campaña, dijo que iba a implementar un sistema de vouchers. Esto cayó mal en la opinión pública y respondió que en realidad era un camino hacia un cambio, hacia otro elemento. Y luego ya en el mandato aseguró que la educación seguiría siendo pública. Cuando empezó el ajuste fiscal, las universidades dijeron que no podrían asegurar su funcionamiento. Y tras la enorme movilización del 24 de abril, el gobierno tuvo que aumentar las partidas presupuestarias, sin embargo, sin contemplar el aumento del salario de los docentes. Por eso ahora las universidades piden un aumento de presupuesto que le permite pagarle a los docentes por arriba de la línea de pobreza. La gestión universitaria ahora dice que no está en contra de, la gestión libertaria ahora dice que no está en contra de aumentar el financiamiento a las universidades, sino que se opone a aumentarlas sin saber de dónde sacará el dinero para incrementar la partida universitaria. Es decir, el gobierno cambia permanentemente su discurso para mantener el equipo, no perder en el tironeo del tema universitario. Habrá que ver si la oposición logra tener un discurso que consolide sus 2/3 y evite que el gobierno vuelva a reunir los famosos 87 héroes con quienes festejó el asado al sostén parlamentario, al veto que cambiaba la fórmula de movilidad para los jubilados. Vamos a analizar las distintas posibilidades que tiene la oposición de reunir los 2/3 y si efectivamente esto puede consolidar una especie de cordón sanitario permanente a sus políticas. Le vamos a pedir a nuestro locutor, Elian López Caucero, que lea el tuit que hizo Miguel Ángel Pichetto, a quien vamos a tener el privilegio de entrevistar hoy más tarde, presidente del bloque Encuentro Federal.
El Congreso debe ejercer su rol constitucional frente a este desafío institucional. Convocamos a sesión especial al 9 de octubre para tratar el veto total al proyecto 27.757. Defendamos el equilibrio de poderes y la educación pública. Y ahora le vamos a pedir a nuestra locutora, Camila Ansaldo, que lea el comunicado que sacó la Unión Cívica Radical al respecto. La Unión Cívica Radical convoca a sus diputados y senadores nacionales a que insistan con la aprobación de la Ley de Actualización Presupuestaria de las Universidades Públicas, que se votó por amplias mayorías en ambas cámaras y que fue vetada hoy por el presidente Javier Milei. Esta postura se inscribe en los lineamientos de la Mesa Nacional, que el pasado septiembre aprobó un documento en que se instó a los bloques parlamentarios nacionales a que sostengan esa postura, estén presentes en el recinto y voten en contra del anunciado veto del presidente. Como dijimos entonces, un sistema universitario público, autónomo, autárquico, cogobernado y de calidad forma parte del programa de la UCR. Ahora le vamos a pedir a Elian López Caucero que lea el tuit de Juan Manuel López, o sea, el presidente de la bancada de la coalición cívica en el Congreso. Pero qué ridículo, el que tuvo un acuerdo populista con Sergio Massa y tiene un frente de impunidad con Cristina Kirchner es Milei. Ah, y los chinos no quieren que los molesten mientras nos depredan el Atlántico tranquilos. ¿Y qué significa este tuit que además comparte un comunicado de la oficina del presidente en el que anticipa el veto? Podríamos traducirlo políticamente como la coalición cívica va a votar en contra del veto, pero no porque estemos cercanos al peronismo. Más cercanos al peronismo está Milei, que tiene varios acuerdos espurios con Massa y con Cristina. Esto es interesante porque la estrategia del gobierno es traer a la escena el fantasma de una vuelta al kirchnerismo para quienes se alejan de las políticas de Javier Milei, por sus consecuencias sigan dándole su respaldo político para evitar que vuelva al kirchnerismo. Vamos a escuchar en el debate televisivo el subsecretario de Políticas Universitarias con el vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobiti, donde nuevamente se vuelve a utilizar la palabra kirchnerista como una especie de peor insulto posible. Y hoy en la marcha vimos... Sí, vimos a todos jóvenes, los monstruos que destruyeron jóvenes, el país. Lo vimos a Massa, mayores, lo vimos a Moyano, lo vimos a Cristina, vimos a todos los monstruos de todas las que la diversidades Argentina votó en contra de eso. Eso es Emiliano, votamos en contra de eso. Eso es el sistema universitario. Es, en su mayoría jóvenes, también los trabajadores, de todas los colores políticos, y de todas las orientaciones. También en la marcha hubo mucha gente que votó a Javier Milei. Yo estoy seguro que en la marcha de hoy hubo un montón de gente que se arrepintió de ir, que fue de muy buena voluntad, y se arrepintió cuando vio los monstruos con los que estaba rodeado. Escuchame, había carteles de Espinosa, hermano. ¿Cómo podés tolerar eso? ¿Cómo una chica de una facultad va a ir a pararse abajo del cartel de Espinosa? Alejandro, no me preguntes a mí. El que fue kirchnerista fuiste vos. Vos militaste con el kirchnerismo. Sí, mirá cómo pasó el tiempo, que ahora el kirchnerista sos vos. No. Lo que sí te... Mirá la evolución del tema, que ahora sos el puntal de la reconstrucción. Después de la primera marcha universitaria. Entonces lo que me viene en esta polémica a la mente es aquello de que peronistas eran todos. Pareciera que kirchneristas, todos los que atravesaron la política, lo fueron en algún momento y tendría que dejar de ser un calificativo que categorice a la persona como indeseable. Pero con estas posiciones que compartimos, evidentemente, quien termina definiendo va a ser el PRO. Y cuando hablamos del bloque de diputados del PRO nos preguntamos si estamos hablando de un bloque bajo la completa conducción de Mauricio Macri o no. ¿Qué piensa Macri de esta ley? Que no parece que estaría a favor de que se rechace el veto del presidente, diciendo en off de que el PRO defiende la educación pública. Actuará el PRO según lo que piensa, es decir, su programa, o Mauricio Macri utilizará su posición de fuerza para negociar posiciones de poder hacia adentro del gobierno de la Libertad Avanza. ¿Y cómo mira Macri la caída de popularidad que Milei viene teniendo recientemente en las encuestas? Vamos al siguiente tuit que resulta ilustrativo en este sentido, es del PRO, y allí en el posteo se encuentra a Mauricio Macri junto con los senadores y tiene un texto que dice: el bloque de senadores del PRO con nuestro presidente trabajando en la agenda legislativa. ¿Qué significa ese tuit? Simplemente con una foto y esas media docena de palabras. ¿Qué significa? ¿Puede ser una demostración de fuerzas de Macri?
un mensaje de Macri hacia Milei de que debe sentarse con él no solo a comer milanesas, como se quejó de que para qué va a comer milanesas si finalmente Milei hace lo que quiere. Es Macri quien tiene la llave de los 2 tercios. Es increíble porque en otro momento era el kirchnerismo el que tenía esa llave, hoy la llave la tiene el PRO. Probablemente la posición del PRO tendrá que ver con el desarrollo de este tironeo, si efectivamente la oposición logra explicar que el veto de Milei pone en riesgo la educación universitaria, si por el contrario el presidente logra instalar la idea de que la oposición es irresponsable fiscalmente. Esta discusión además se desenvuelve en paralelo a un proceso de gradual pérdida de imagen positiva del presidente, como veníamos diciendo en las encuestas, y según un informe de opinión pública del laboratorio Lab, el gobierno está perdiendo apoyo entre las personas que votaron al PRO, es decir, está volviendo al 30% original que lo había votado tanto en las PASO como en primera vuelta y perdiendo aquel 26% de los votos del PRO. Probablemente Macri esté mirando este fenómeno y viendo cómo evoluciona antes de orientar definitivamente su política y tal vez la discusión universitaria sea una bisagra en este punto. Si efectivamente eso es así, se puede abrir un problema mucho mayor para el presidente que el destino de un veto particular de una ley que solo afecta al 0,14 del Producto Bruto, que son los 2 tercios de los diputados que son necesarios para un juicio político y eventualmente vamos camino también a un conflicto de poderes. Efectivamente, esto ha sucedido en otros lugares del mundo, en otras ocasiones críticas. Los parlamentos buscan salidas institucionales en este sentido. Vamos a poner solamente 2 ejemplos del legislativo votando la salida anticipada de un presidente. Alguna vez ya lo usamos aquí. Vamos a poner brevemente Nixon renunciando en 1974 en el caso del Watergate. Uno de los escándalos políticos más grandes de Estados Unidos tuvo lugar la madrugada del 17 de junio de 1972, el Watergate. 5 sujetos fueron detenidos en la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata. Y el otro caso más cercano es la destitución de Dilma Rousseff en el 2016. Vamos a compartir un breve testimonio también. Podemos abrir a votação. Me ajuda. 20 não. Abstenções 0. Proclamo o resultado. 81 senadores votaram. Não houve nenhuma abstenção. Votaram sim 61 senadores. Votaram não 20 senadores. Después de un histórico proceso de impeachment, el Senado brasileño destituyó a Dilma Rousseff. O sea, lo que estábamos escuchando como testimonio es el momento final de la votación del Senado en Brasil como en la Argentina. La Cámara de Diputados es la que lleva adelante, como si fuera el fiscal, la acusación y quien vota la destitución es el Senado. Y en este caso ya había producido en el caso de diputados, considerando punible a la presidenta en aquel caso. Lo mismo sucedió en Estados Unidos con Donald Trump. Diputados no alcanzó a juntar la cantidad de votos para que el Senado votase la destitución de Trump. ¿Y es demasiado descabellado pensar algo así en la Argentina? Vamos a escuchar a 2 peronistas al respecto. Primero, José Mayans, en este mismo programa, el 25 de agosto, dijo: no descarto el juicio político a Milei. No, yo no descarto nada porque este tema de energía nuclear es grave. Vos ves que están queriendo privatizar, que está expresamente prohibido el tema de la... Y están hablando de privatizar energía nuclear. Pero son 2 cosas distintas, energía nuclear que juicio político. No, pero están haciendo cualquier cosa. Están haciendo cualquier cosa con la deuda pública del país, están haciendo cualquier cosa con el tema energético, están haciendo cualquier cosa así que yo no descarto nada, porque es una persona que está demostrando que tiene una inconsistencia que está para el psiquiátrico. Bueno, no había sido en este programa, sino en otro programa, pero aquí en el nuestro también dijo lo mismo. Y no es otro peronista el que vamos a presentar ahora, sino casualmente uno de los 85 héroes, uno de los 5 radicales que finalmente ayudaron a que no se llegara a los 2 tercios y el presidente pudiera mantener su veto en el caso de la actualización de diputados. Me refiero a Mario Campero, que en el sentido opuesto dice: se busca impedir el juicio político. Hay una idea de desestabilizar el gobierno, como existe siempre en la Argentina, desde que somos democracia,
Y existe también en la región de que los golpes se inician en el Parlamento, tienen una afectación económica, financiera y después termina una crisis social. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Bueno, y creo que en este caso lo hemos evitado. Campero, eso va en línea con lo que incluso dijo Patricia Bullrich, de que las reuniones en Casa Rosada, en una en la que estuvo usted y que estuvo Bullrich, bueno, lo que estaban buscando era construir un escudo legislativo. Parece que impedir la insistencia les permitió llegar a ese punto. Pero quería preguntarle... Impedir el juicio político sería el título, te diría, ¿no? ¿Cómo, perdón? Impedir el juicio político sería la cuestión, ¿no? Bueno, una forma de impedir los 2 tercios. Exactamente, sí. Bueno, lo dice con todas las letras, y este conflicto, además de que presupone un choque de los 3 poderes de la República, por un lado sabemos que la batalla que se desarrolla en el Poder Ejecutivo del presidente Milei y el Legislativo en el Congreso, sin embargo, orienta a que vamos hacia un conflicto con un tercer poder, porque el gobierno ya anticipó que judicializará la ley si el Congreso logra bloquear su veto. Entonces contará el Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia a tomar partido en la disputa. Es decir, vamos a un conflicto de 3 poderes. Esto va a complejizar aún más la discusión porque el gobierno tiene una apuesta importante con respecto al Poder Judicial, la ampliación de la Corte Suprema con la interpretación, con la incorporación por ahora detenida de los jueces Lijo y Mansilla, y al mismo tiempo que la Corte Suprema ya votó la renovación del presidente Horacio Rosati por 3 años, es decir, hasta fin del gobierno de Javier Milei. ¿Tiene el gobierno suficientes aliados en el Poder Judicial para poder ganar a la oposición en tribunales? Claramente no. Parte de la justicia viene insistiendo en la necesidad de fortalecer la independencia del Poder Judicial con respecto al Ejecutivo. Por lo tanto, tomará esta ley como bandera en ese sentido si es que pretende judicializarla el gobierno. Por ahora, todos estos análisis son potenciales. En este momento es fundamental discutir el financiamiento de las universidades. Esperemos que el gobierno pueda rever su posición para que los docentes tengan un ingreso superior a la línea de la pobreza, y nos vamos con la misma música con que lo recibimos en esta columna, que llevaba como casualmente el título 2 tercios.